¿Son las universidades y las instituciones de educación superior, Bolman, un engaño, una estafa? Sí, bueno, con esta bomba nos vemos el siguiente. Ok. Pues, Bolman, vamos a ver entonces de qué estamos hablando Ujú. con esta bienvenida. Vamos a ¿Contexto o tratar qué? de resolverlo. Vamos a Ok. tratar de resolverlo. Sí. Sí. Muy bien, Bolman. Entonces, un poco de contexto. Resulta que las universidades o las instituciones de educación superior, estamos hablando, vamos a hablar un poquito de contexto y es, en Colombia trabajamos más o menos tres áreas. Vamos a hablar de tres áreas generales, que es la carrera técnica, la carrera tecnológica y la universidad como tal. ¿Okay? Ok. Dentro de cada una, estamos hablando más o menos de periodos entre año y medio, 2 años, 2 años y medio a 3 años en las tecnológicas y obviamente las universitarias ya 5 años para las normales y ya pues obviamente lo que es medicina, que tiene pues un poco más extensa y ya vienen los programas de posgrado, ¿no? Lo que son maestrías y doctorados y todo esto. Eh, pero resulta, Bolman, y voy a empezar con esto porque obviamente yo sé que te lancé una pregunta que muchas de las personas que nos están video escuchando están diciendo, hombre, pero ¿por qué? ¿Cierto? Pues aquí de pronto viene, o a qué viene el teacher con esa pregunta. Y vamos a hablar un poco, pues, de lo que es ¿cómo decirlo? Como la atención, no, la asistencia, más bien la asistencia a estas áreas educativas o estas instituciones educativas. Y ojo que aquí voy a tratar de ser muy preciso, no vamos a hablar, antes de que nuestros queridos amigos bolcheviques lo digan, vamos a tratar de hablar un poco sobre, no, o vamos a tratar, o no vamos a tratar de enfocarnos, perdón, sobre la universidad pública, vamos a hablar en general, pública y privada, ¿ok? Vamos a tratar de mirarlo. Vamos o quiero por lo menos dar como dentro de este contexto, y es cuántas personas, digamos, más o menos, vamos a ver una tabla a continuación, si nos ayudan desde estudio, vamos a hacer una tabla de los niveles de deserción en algunas de las universidades en Colombia. Y esta medición, yo creo que tú la puedes explicar un poco mejor allá, Bolman, no sé si de pronto en estudio tienes una pantalla un poco más grande, y puedes mirar más o menos con las universidades, de pronto, Y bueno, algunas de las más aquí importantes, aunque están tenemos todas. Ujú. las estadísticas de deserción y Correcto. permanencia en educación superior. Y en este caso, pues escogimos las universidades, ¿no? Y es una tabla que va del 2010 al Volman, 2021, más o menos por por cada encima, Volman, ¿qué puedes institución. ver? Señor. ¿Qué puedes ver más o menos? O sea, más o menos ahí por encima, una universidad nacional. Vamos a escoger varias. Universidad Nacional en 2010. ¿Cuál era ese nivel de deserción? Yo creo que es el que estamos 4.8. mirando. Yo creo que ese no ha variado mucho, pues ha tenido sus Ujú. picos pequeños, pero el mayor fue el de 2019, que fue 6.9, pero a 2021 sigue en 4.2, muy cercano pues al origen. Supongo que es porque es una institución Ujú. pública, ¿no? Las instituciones Pública, públicas en exacto. Colombia, pues en su mayoría son casi gratis, ¿no? Habría que ver otra, por Ujú. ejemplo, esta de la Universidad Tecnológica de Pereira, que era una Tecnológica de Pereira. deserción en el Ujú. 2010 del 10,2%, Altísima, ¿no? altísima, y llegamos pues al 2021 con 3.3, o sea que Buenísimo. fue una caída significativa, ¿no? Del 10 al 3. Otro que Ujú. también estaba alto, por ejemplo, los territorios marginados por la pobreza y las oligarquías Bien, de la Universidad bien. Tecnológica del Chocó, ¿sí? Entonces tenía en Que el en 2010, 2010 una deserción del 12.5 y ya al 2021 7.6. Así que hombre, una también, reducción casi a la mitad. sí, casi a la mitad, no, no está nada mal. Universidad de Antioquia tenía una deserción alta en el 2010, voy a Muy bajar alto. esto, pues 10.4. 10.4, y al final pues queda en 8. Tampoco fue una reducción Bueno, muy alta, pero bueno, ahí pero está. hubo una reducción, A ver, ¿no? yo miro mi universidad, ¿dónde está? Aquí está, la encontré. Universidad Pontificia Bolivariana, porque esta es una institución de castrochavista, ¿sí? Pero Sí, obviamente católica, ¿no? pontificia, Y pontificia bolivariana. Y y entonces, bolivariana. en el 2000, en el 2010 tenía pues una deserción del 8.1 y en Ujú. el 2021 del 5.6. Parece que una de las que se aumentaron fue de la Universidad Autónoma, que quedó en
23% en 2021, pero tiene una deserción del Venía un 14. 14.6%. Pero en general, Altísima deserción. aparentemente, pues lo que se puede ver es que el promedio rebajó. La deserción entre 2010 y 2021 se redujo en la mayor parte de Es decir, la las... gente empezó a asistir más, ¿no? O sí, la sea, tendencia es negativa en la deserción, es decir, la gente empezó a asistir más a la universidad. muy bien. Entonces, de pronto no sé si te has dado cuenta de un dato curioso, Goldman. Y el dato curioso es, mira las cifras. Estamos hablando, perdón, miremos Los los años. años. Ujú, ¿Sí? Mira que arrancamos 2010 para hacer este estudio ujú. y termina en el año 2021. Del huevón 2021. principal a todos los huevitos. Pero entonces, Goldman, surge una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos años que he perdido, de 2021, 2022, 2023? No vamos a hablar de 2024, pues obviamente porque es un año Está que en está en la curso, actualidad, ¿no? está en Ujú. curso, exactamente. Pero más o menos después del primer trimestre del año 2024 ya se debería tener unas cifras, perdón, más firmes sobre lo que ha venido pasando en 2022 o sí, de 2021 a Ujú. 2022, 22 a 23, ¿ok? Sí, sí, estos 2 años Eh, pasados. exactamente. Pues Bolman, digamos que tú lo preguntas y más o menos esto es lo siguiente. Te voy a dar unas cifras por encima, no voy a ahondar mucho porque obviamente esto no es una cifra uno por uno en la universidad, pero estamos hablando que de acuerdo a las últimas cifras, y ojo pues, escucha quién da, las últimas cifras del Ministerio de Educación, o sea, son los mismos que están ahí, Ujú. pero no actualizan las cifras, Sí, la o deserción sea, aproximadamente está en 350.000 estudiantes que han abandonado el sistema educativo en todos los niveles académicos en en todos los los últimos 2 años. niveles, Todos los niveles académicos en los últimos 2 en los años, ¿ok? últimos dos En años, todos, ok. pero ojo, digamos que aquí estamos hablando en las carreras o en los programas universitarios sobre todo, eh, Sí, que han hecho este abandono. Eso equivale a una deserción del 3,58% en la actualidad. Es decir, son bastanticos. Entonces, mira, estas cifras son las que ya cuando se le pregunta al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación dice sí. Miren, realmente la deserción ha sido 350.000 estudiantes, más o menos el 3,58% de los estudiantes han abandonado en todas las áreas. Ahora, también aquí pues el Ministerio de Educación acepta que alrededor de 223.000 de esos jóvenes que fueron aceptados en instituciones de educación superior no se inscribieron finalmente. mm, Es decir, ellos pasan y, hermano, pasó volando la situación porque no. Y se estima, ojo pues, que de esos, o digamos de los que sí se inscribieron o de los que fueron, la mitad, o perdón, de esos 223.000 jóvenes, perdón, la mitad de los estudiantes comenzaron sus semestres y se retiraron a mitad de camino. a ¿Sí? mitad. A mitad de camino. Ah, A ya. mitad de camino. Mm. Empezando sus semestres. O sea, no estamos hablando de su carrera, no. Empezaron un semestre y a Bueno, pues mitad de eso camino. sí me parece normal, ¿no? La gente no sabe ni qué hace lo que quiere cuando entra en una carrera. Listo. Entonces, uno se pregunta, y aquí voy con la primera pregunta de Bolman. ¿Por qué creerías, Bolman, en tu opinión muy personal, obviamente, pues que aquí, pues nosotros, vuelvo y lo digo, esto es un editorial, esto aquí no es, Ujú. Es tu la opinión sapienza es nada una del más. Dios soberano. Ujú. Exactamente. En tu opinión, ¿por qué crees que eso pasó y sobre todo ya esa deserción tan alta desde el año 2021 hasta la actualidad? ¿Por qué crees que pasó? ¿A qué se lo atribuirías? Obviamente Pues aquí no vamos a dar soluciones. sí, Eso sí no, lo quiero no, aclarar. y la verdad es mi opinión. No tengo Por casi, favor. casi ninguna base realmente, pero lo Ujú, que yo creería es que es verdad que primero la educación superior se ha vuelto muy costosa. Y evidentemente como la muy oferta bien. de la educación pública pues está tan limitada, pues entonces Ujú, entre menos oferta y hay mucha demanda, entonces no todo el mundo va a poder entrar, por supuesto, a las carreras universitarias que vaya a ofrecer la ujú, educación eh, estatal, ¿cierto? La educación ujú, pública, ¿no? ujú. Entonces, y la educación privada está absurdamente costosa. Lo segundo fue la pandemia, creería yo, porque la pandemia también cambió de alguna manera el modelo en que nos educábamos, ¿no? Buen punto. Entonces, el 2021, que pues esto, la pandemia realmente más se sintió fue en el 2021, de más que me dio de alguna manera esa deserción, ¿no?
que había Ujú, otras formas de educarse y había otras formas también de trabajar, ¿sí? En este caso, pues el teletrabajo. Entonces, eso pudo haber distorsionado también las cifras, que la verdad es que la pandemia distorsionó la mayor parte de las cifras, ¿no? Pero si las ujú. distorsió, sería simplemente esos 2 años de distorsión. Y lo tercero, pues que probablemente haya una ocultación deliberada de información en pro de no mostrar lo que está sucediendo. Y yo añadiría, por supuesto, no, pero mentira, ya está de por hecho en lo de la pandemia, que pues como hay nuevas formas de educarse, ¿para qué pagar Ujú. esos Ese es muy increíbles, sí, sí, esos precios, increíbles precios de la educación privada que están demasiado exagerados? Entonces, bastante yo creo que exagerados. son esos tres factores, ¿sí? Los altos costos, Ujú. la pandemia La y, pandemia, los efectos post y pandemia, de sí. pronto hay una forma deliberada de ocultar la información. Ocultar la información. Ujú. Pues bueno, digamos que hasta cierto punto no, a mí me parece muy bueno tu análisis, me parece muy acertado tu análisis. Una de las cosas, o de pronto de los Es puntos, porque especulativo, yo no sé. es especulativo. Sí, Sí, acuérdate que aquí estamos, esto es un programa de opinión, esto no es aquí sí. para dar soluciones, pero resulta que dentro de lo que los estudiantes y los que más se les ha dicho, estamos hablando de una generación Z, ¿cierto? Esta es la generación Eh, Centennial, entonces esa esta es una gentuza. generación Z, esa gentuza. Uno de los temas es la tecnología. Estamos hablando de la tecnología, pero entonces, ¿cómo hablamos de la tecnología? La tecnología, como tú lo mencionabas, pues que la tecnología me da un acceso Mm, a un aprendizaje que usted me está cobrando demasiado costoso, sí, ¿sí? demasiado costoso. Ujú, Demasiado costoso. ujú. Entonces, ahí es donde entra la tecnología a mediar en esto. Pero Sí, entre la sobre todo tecnología, habiendo alternativas también, porque es exacto. que formarse tiene un costo muy alto y no solamente es monetario, ¿sí? Son Ujú, muchos años en una carrera, una cantidad de ujú, energía gastada, ¿sí? Y como están resultando, gracias a esta misma tecnología, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de ejercer un trabajo, nuevos trabajos que la verdad no requieren esa cantidad, esa demanda exorbitante de ujú. tiempo. Entonces, la verdad, el costo-beneficio de eso es ridículo. Sí, pues si puedo Es mover las absurdo. caderas en TikTok, pues para qué hijo de puta yo necesito una A carrera. eso iba yo, Goldman. Entonces, eso es uno de los Pero puntos yo a los no. que quería llegar. No, 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 pues obviamente no tu punto, Sí, sí. pero uno de los puntos Ah, a ya los que yo quisieran quería llegar ustedes, hijo de es puta. precisamente que el acceso a esa tecnología permite que se creen unas nuevas alternativas. No vamos a hablar que estos son unos nuevos trabajos, estos son nuevas No, alternativas, pero que no, económicamente pero son pueden haber muy, nuevos trabajos. Por muy ejemplo, impresionantes. editar videos para YouTube, Sí, para Twitter. Es un nuevo trabajo. No es que no existiera el trabajo de editar. Solo que ya puedes editar en otras plataformas, ¿sí? Que no son tan costosas. que te enseñan fácilmente, que Sí, que te son decía que muy hay tutoriales como un loco en internet. tremendas Sí, y que la entonces. interfaz es Ujú, supremamente amigable de trabajar. exacto. Usted pues, con solo leer lo que está ahí dice, ah, bueno, ya sé, y empiezas a jugar con esto y te da pues Sí. como ese acceso, ¿cierto? Los manejadores de redes sociales, los community managers, eso también Community son, manager, son cosas, exactamente. son nuevas labores a raíz de esta nueva tecnología. Pero incluso si uno tiene una especie de, cómo decirlo? Como una especie de conocimiento, una especie de, de, de de experiencia sobre algo Ujú, que tengas. Entonces también tienes plataformas donde se ofrecen esos servicios y hay varias plataformas, hay muchísimas plataformas. Uno ofrece los servicios, entra ujú. en una competencia, la gente empieza a creer en tu Sí, producto. freelances. Ujú, Los freelance, exactamente ese ujú. es el nuevo formato. Sí, y Entonces, ya puedes obviamente usted competir dice, a hombre, nivel mundial. a No nivel necesitas mundial, un porque título porque nadie te lo está pidiendo. alguien O te lo sea, está lo único que pidiendo. estás pidiendo de alguna manera es cierto nivel, cierta calidad y Ujú. cierta experiencia, pero nadie te está pidiendo ya un título. Entonces, los títulos Exacto, pierden nadie cada te está vez pidiendo validez en el cada mercado vez más laboral. validez. Ujú, Exactamente, entonces ya viene ese desbalance, porque me dicen, bueno, pues que usted está pagando, entonces yo creo que esto vamos en ese camino, Wallman, sobre en la universidad, entonces una estafa, son estas instituciones una estafa, porque entonces mira, lo que tú empiezas a mencionar me parece muy válido, porque dice, bueno, ajá. pues que, hermano, yo, ¿en cuánta deuda, cuánto es Mm, la deuda en la que esa es la debo otra. entrar yo Ujú, para pagarme toda una carrera de 5 años o 3 años o qué sé yo? Para que cuando termine yo salga con menos oportunidades, porque no tengo experiencia, porque siempre están pidiendo una cantidad de años de experiencia, cuando a mí me está ofreciendo un cursito en otra plataforma mm, o me está ofreciendo que mi conocimiento lo, sí, lo voy a plasmar en una plataforma freelance, estoy adquiriendo experiencia, estoy
conociendo más, porque no hay nada mejor para uno volverse experto que uno mismo enseñar o uno mismo empezar a trabajar. Entonces uno ya va buscando los recursos para hacerse más experto, pero entonces cuando al final termino, después de una deuda altísima con entidades como ICETEX o bancos o préstamos Ujú, familiares, ¿y cómo hago yo para pagar eso? Y la universidad me ujú. está diciendo, no, pues es que usted sale de la universidad y bueno, y te No, entregan un diploma eso es una y, mentira como un templo. Y tan grande como un templo. Y, y calcular esos beneficios es muy difícil, ¿cierto? ujú, Porque tú tienes que externalizar esa deuda a largo plazo y que ujú, te garantiza realmente que tu puesto en el futuro todavía sea vigente y todavía tenga un alto valor, ¿sí? Solo porque tienes esa carrera. Y si es una eso, si es una carrera de alta demanda donde hay tanta competencia, pues ¿cómo vas a lograr sobrevivir? Así calcular esos exacto. costos es muy difícil, ¿no? Y ahí es donde está pues el asunto del precio, ¿no? Exactamente. Y uno decir que esto a futuro, yo voy a saber, como dices tú, voy a saber primero cómo aplicarlo, ¿sí? Y segundo, pues que realmente yo voy a poder lograr pagar esa deuda. Es que eso no lo sabe nadie. O sea, volvemos otra Sí. vez al tema de pues adivinar el futuro. No, Ujú, yo estoy estudiando una carrera, no sé, una ingeniería, una administración, pero yo no soy adivinador para decir, no, bueno, escogí lo que era, ¿sí? exacto. Entonces, mira, todo un compendio de cosas, Volvan, que se van formando alrededor de esto. La tecnología creo que es una de las bases más grandes, Ujú, sobre todo porque ya pues con estas nuevas alternativas que youtuber, que tiktokers, influencers en Instagram, y que obviamente eso tiene una capacidad impresionante de llegarle a las personas a nivel mundial, como lo mencionabas, que esto es uno de los temas que menciona. Lo otro es la visión de la vida. Esto es lo que hablan los jóvenes cuando se les pregunta el por mm, qué ha habido esa deserción tan alta. Dicen, es la visión de la vida, porque la visión de la vida, y ya lo hemos hablado en ya no otros es programas, trabajar. exacto, ya no es pensionarme, yo no Ya me no, pensiono, sí, no, porque ya, yo no ya no estoy, yo, importa. yo no pienso en hijos, ellos no Ujú, piensan en ujú. hijos, Sí, sí. ellos dicen, no, 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 yo lo que me gano me lo gasto, mijo, porque No. cuando vaya a morir me muero Viajando. feliz, viajando. Ujú, Sí, si se me estalla en un avión, pues listo, fui ujú. feliz. ¿Sí? O en un barco por allá en, Ah, en, en la ujú, Antártida. Entonces ajá, la visión de la vida, mira el cambio, tan impresionante. ¿Listo? sí. Otro dice la falta de recursos. Ahí, no sé, me queda un poco la duda si la falta de recursos estamos hablando económicos o si, porque aquí pues realmente no lo No, están deben ser especificando. económicos, porque pues si está preguntando sobre la educación La superior, deserción. ¿cierto? Ujú, En la educación superior, pues es evidente que fue mi primer punto, ¿no? Es los altos costos de estas carreras, ¿sí? ujú. Una cosa Entonces, que, sí, bueno, yo no sé, sigue sí. mencionando tus No, puntos, no, yo no, anoto no. el mío porque no No, me no, no. olvida. No, no, dale, dale, menciónalo tranquilo, Volman, porque es que de hecho el último punto que iba a mencionar ya lo has mencionado, y fue el efecto de la pandemia, Ah, pero vale. ya hiciste un buen resumen, no te Vale, sí, sí, preocupes. sí. Antes, Una cosa que me temo que probablemente sea, porque yo creo que el tema relevante aquí, que lo tocamos tangencialmente, y es que no hay cifras actualizadas, ¿cierto? ujú, Y una cosa que me parece interesante aquí es que como este sistema educativo, ¿cierto? De alguna manera se está desquebrajando, ¿sí? Se está quebrando ujú, por ciertas razones que hemos mencionado, de nuevo especulativas, pero pues que parece que son lo que son. ujú, Es que como el Estado se ha arrojado, o bueno, una parte, en este caso, porque en muchos países es incluso la totalidad, se ha arrojado el monopolio de la educación, ujú. ¿cierto? Para poder sobornar a sus ciudadanos con eso en el futuro. Ah, es que yo te doy educación gratis, o sea, yo te he dado esto, Ujú, ¿sí? Tienes que retribuir a la sociedad en el futuro esto de alguna manera. ujú, Entonces, con que si la gente empieza a desertar, ¿sí? Y empieza a buscar alternativas de educación, ya no tienen mucho con qué negociar, ¿sí? Ya no tienen mucho con qué extorsionarte, ¿verdad? Entonces, ujú. probablemente hay otro punto, ¿no? Que es como, güey madre, o sea, esta gente se me está escapando de la trampa y sobre todo la educación, que es una cosa tan importante para el sistema político, ¿sí? Para las ideologías, para mantener el Ajá. motor de esta farsa que se llama socialdemocracia. Entonces, Pues ahí hay un Bolman, es punto. que no estás equivocado, porque eso de hecho es pues ahora estábamos mencionando el punto número uno y mira cómo empezamos a entrar en la universidad y las instituciones de educación superior una estafa. Definitivamente ya empezamos a entrar y a ver que sí, porque el segundo punto, y este es un punto pues obviamente que traigo yo a la mesa, el Ujú, adoctrinamiento, ujú, ¿eh?
Y ojo con esto, porque es curioso. Con esta época, sobre todo con el socialismo del siglo XXI, ese adoctrinamiento que, ¿dónde es la base? En las universidades, y desde que empieza a coger más fuerza es donde la deserción empieza a aumentar y acelerarse. Porque entonces ya muchas familias o muchos de estos muchachos dicen, no, venga, esto ya no me resuena. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar de política, porque no quieren saber de esa polarización, porque no les interesa, porque lo que quieren es decir, dígame cómo hacer plata, papá. Y usted lo que me está diciendo a mí es, ah, no, es que usted debe manejar la Es cosa que, porque él es el es que los, demonio y el los otro no sé están, qué. Sí. en gran parte los están educando para ser activistas, ¿sí? Y en las Así es. universidades, y lo hemos estado viendo últimamente, hasta en las universidades gringas, ya Tremendo, se es están tremendo. convirtiendo simplemente en, en En las activistas de sedes causas, ¿sí? y Cuando se causas. supone que tú estás ahí, o sea, la educación está ahí para otra función, ¿sí? Y eso incluso una función un poco más loable o un poco más, no sé, para que usted solucionara los problemas que están pasando al otro lado del mundo. Pero Exactamente, no, ¿sí? pero es Para, para sacar banderas de lo que ujú, usted no conoce, hacer cantos que no conoce. Y ese adoctrinamiento está en manos de quién? Precisamente de estas personas y precisamente esto. Escucha estas palabras, quiero citar. me Dice, gusta. voy a citar las palabras de Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia, Vale. y dice, comillas, la Facultad de Derecho está modificando sus programas, la Facultad de Ciencias Sociales está transformando sus programas Ah, para actualizarlos. Exacto. ciencias sociales. Ciencias sociales. Eso muy bien que lo subrayaste. Y así integrar materias que generen en los jóvenes atracción. Cierro comillas. Hermano, ¿Qué pues, significa eso? ¿qué significa eso? A O sea, poner entonces, Pornhub uy, en las hermano, aulas. estamos desesperados. ¿Cómo atraemos más gente? ¿Cómo Ujú. hacemos para atraer más gente? Entonces, por ejemplo, te voy a leer otra, que es la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, pues esta obviamente es diferente, pero abro comillas, dice, los cursos no formales entre 24 y 60 horas significan una competencia, como por ejemplo programar en Python, ¿sí? Programar en Vale. Python. Ujú. Otro, salud mental. Otro, evolución social y económica de programas de inversión. Eso es lo que yo What the no fuck is entiendo. that? Y programas de 8 meses o unos 24 créditos académicos. ¿Por qué lo mezcló ahí? Yo le valgo lo de Python, pero eso de salud mental, evolución social y económica, de programas de inversión, esos cursos, Sí, el de esos cursos, Python sí, Volman, pues tiene algo sí, de el de sentido, Python, ¿no? Ujú. no, tiene mucho sentido. Ah, Pero entonces, Volvan, aquí es donde toco el otro punto, porque volvamos muy rápidamente a la parte del entrenamiento, porque sé que es uno de los puntos también muy importantes, y es, cuando uno estaba en la universidad, estoy hablando pues yo hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo igual encontraba las materias relleno. Yo encontraba materias relleno, hombre, que definitivamente yo decía, hombre, yo estoy haciendo una inversión. Y me mm, dicen, no, es que esto es tantos créditos, y esos créditos equivalen a tanta plata, a ujú. buena plata. Yo decía, ¿yo por qué estoy viendo esto? Pero ¿Cuál es la estamos hablando con función esa, de eso? y yo siempre lo dije, o sea, yo nunca estuve de acuerdo con eso, me tocó tragarme ese sapo, vamos a hablar en palabras un poquito coloquiales, me Rico. tocó tragarme ese sapo, porque yo decía, bueno, pues ya estoy aquí y entonces me toca pagar esto para ver si me dejan terminar. Pero, pero materias que se excluían y que, hombre, yo no sé si la universidad no se dan cuenta, no lo quieren hacer. Que ellos, yo lo hubiera considerado un buen relleno. Y Volman, de pronto me vas a criticar esto, pero ¿cómo hacer una bendita declaración de impuestos? ¿Cómo aprender a valorar una tasa de interés para yo poder hacer préstamos en los bancos? ¿Cómo No, hacer unos cursos de economía familiar? ¿Cómo no, hacer una hoja de vida decente? no. ¿Cómo presentar una entrevista de trabajo? ¿Lo veías? No, no, claro que no. Y Nadie. ahora que estoy más en contra de la socialdemocracia, yo creo que ya voy Mucho más. entendiendo por qué, ¿sí? Porque evidentemente no Claro, te quieren hacer un ciudadano independiente, ¿sí? independiente, Autónomo, ¿sí? Lo que te quieren ser sino un autodependiente. dependiente del Estado, ¿sí? Eso es lo que quieren. Entonces, muchas veces estos cursos yo creo, porque la verdad no lo sé y quien sea Ujú. más inteligente que yo y más erudito que yo, pues que lo ponga en los comentarios, pero Por favor. muchas Ujú. veces esto son exigencias curriculares del Estado, ¿no? Que tienen que implementarse en las universidades de forma obligatoria. Entonces, materias de ciencia política, materias de religión, materia Filosofía, de filosofía, una cantidad de ciencias humanas que la psicología. verdad son más serviles
al Estado y al estado de bienestar o al bienestar del Estado en este caso, ¿sí? Mm, Que realmente a tu formación académica, ¿no? Por ujú, lo menos universitaria, ¿sí? Que está centrada pues por lo menos en una de las áreas específicas del conocimiento. Igual no me parece, no me parecería mal, no me parecía mal, pues porque se encontraba uno con gente de otras carreras y podía retroalimentar información como con otros, ujú. pero yo creo que estos son más cosas serviles al Total. Estado, ¿sí? Entonces, para seguir reforzando esta idea. Entonces, no te enseñan algo en lo que tú Ujú. seas autosuficiente, ¿sí? Tienes que depender de alguna manera del Estado. Seguir creando esa Ujú, dependencia, ujú. exactamente, seguir creando esa dependencia. Entonces, mira esta fórmula, para que entremos en el otro tema, entonces, mira esta fórmula, Goldman, qué tan sencilla. Entonces, hay una deserción. A eso súmale, Sí. súmale, porque esto va a ser la entrada, pero súmale los encapuchados, los manifestantes, que Ah, cada vez que se activistas. encuesta, exacto, y cada vez que se le encuesta a estos estudiantes o estos candidatos a ser estudiantes, siempre dicen, no, pero es que esa universidad se la pasan en paros, se la pasan deteniendo el programa académico, pelean por todo. Eso es una situación que se entran a los salones de clase. Entonces, mira todo lo que se genera para que un estudiante diga, no, mano, venga, ¿sabe qué? Prefiero más bien estudiar por internet, prefiero hacer Google, Mm. prefiero hacer programas por Udemy o por toda esta cantidad de plataformas Sí, que yo no me tengo que ver con nadie en este tipo de cosas y voy a ser productivo exactamente. casi inmediato Mm. y voy a competir con el mundo. Sí. Entonces, Y cuando tú mira bajas que eso, no es sí, gratuito el hecho de que esas cosas pasen en las universidades ujú, públicas, ¿sí? públicas, Eso casi nunca pasa en las universidades privadas. No se pueden dar ese lujo, porque se está pagando. Cuando tú no estás pagando un y no precio, barato. y no barato, cuando estás pagando un precio, tú aprecias mucho más lo que estás recibiendo y exiges mucho más, Exacto. ¿sí? Si te están regalando la educación o en parte te la están pagando, viejo, o los demás, o estás externalizando el pago de eso en otros, pues a ti te importa un carajo, ¿sí? Y la misma institución lo sabe. Entonces Ujú. es instrumental todas estas cosas, de nuevo, al Estado, que es el que está poniendo la plata, que aunque realmente la estamos poniendo nosotros, solo que él la reparte a lo que más beneficioso crea que le es, lo más servil que sea para Lo el más Estado. servil que sea. Ujú. Exacto. Ahora, Goldman, tocaste un punto también bien importante. Dijiste, no, venga, un momentico, es que eso es en las públicas. Pero entonces, ¿qué pasa en las privadas? Resulta, Bolman, y aquí es donde viene ese quid del asunto. Porque entonces, claro, cuando vemos esto en las públicas, hay una deserción, bueno, entendemos por qué, pero ¿por qué la deserción en las privadas? Entonces, claro, cuando hay esa deserción, los pocos que quedan se le incrementa el costo, ¿sí? Ujú. Porque es que si yo antes tenía 100 que me pagaran esto, entonces nos dividíamos todo, pues ya me quedan 20, entonces yo tengo que aumentar para que esos 20 me cubran a mí, por lo menos la contratación de estos 5 adoctrinadores. Sí, Entonces, Volvan me va a decir, Volvan va a decir, docentes, docentes. viejo, viejo, pero estamos hablando de las privadas. ¿Qué pasa entonces con las privadas? Aquí te voy a dar una cifra que de pronto va a ser un poquito maluca y sorpresiva para quienes no están escuchando. Chocante. Resulta que, y voy a hablar de la Universidad de Harvard. La Universidad Harvard. de Harvard, Bolman, el 80%, escucha esto, el 80% de los estudiantes en Harvard, o por lo menos de los estudiantes en la mayoría de sus programas académicos, no en todos, pero en la mayoría, son estudiantes becados. Son estudiantes El que son 80%. admitidos Ah, güey. 80%. Entonces, ¿a qué se transforma eso? Que como ellos no tienen que pagar, entonces se convierten en qué? En el activista, en el manipulador, porque como no le está costando, entonces ahí sí tienen el tiempo. Estas cifras es parte de lo alarmante que está anunciando los Estados Unidos, porque Mm. ellos dicen, mire, pero es que universidades como Yale, como Harvard, como NYU, que es la Universidad de Nueva York, como Columbia, Mm. tienen su mayoría, es que es la mayoría, porque estos son unos mecenas, es decir, personas que ya Sí. se graduaron, Ujú. personas que aportan a estas A la universidades y dicen, universidad. venga, necesitamos que esto sea más abierto, más inclusivo. Ujú. Bien Tienen esa hasta palabra cuotas, sí, miedosa. es verdad. Ujú. Exacto, y ellos tienen sillas allá, ellos tienen ese poder porque ellos Ujú. precisamente hacen eso, ¿sí? Entonces, todos estos estudiantes de intercambio, vienen a estas universidades, pero entonces como lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, entonces ahí es donde vienen las manifestaciones y empieza a entender. Todas las personas dicen, claro, entonces ya entiendo por qué la privada también está siendo infectada con este tipo de cosas. Y es por eso precisamente. Entonces, uno de los planes o uno de los programas que están tratando de implementar en los Estados Unidos, vamos a empezar hablando pues de allá, es, o vamos a hablar pues de allá, no empezar, vamos a hablar de Sí, allá, sí, vamos a terminar. es, de a terminar, exacto, es que Volvan, es que a la gente le cueste algo.
¿sí? Que eso Claro. no sea todo tan gratuito, porque Ujú, es que ya se dieron cuenta lo que pasa con lo gratuito, lo que pasa con usted ujú. estar dando, Subsidio. subsidiando, está generando este caos. Y no están diciendo tampoco pues que se les apriete con esas matrículas que son de 75.000, ciento veinticinco Sí, mil no, dólares tampoco, por pues no año. es barata. Tampoco, no, Y también Estados Unidos tiene un problema con los créditos estudiantiles que yo no sé cómo no se les estalla baja granada en la cara todavía, pero que yo no estallará, sé cómo estallará. es, pero que estallará se les va a estallar, porque es que eso es Uf, una cosa ridícula, pues eso eso es es absurdo, absurdo. absurdo. Eso es Los absurdo los precios. O créditos. sea, te digo, ni siquiera un policía o un detective en los Estados Unidos está en un promedio de 55 a 65 mil dólares al año. Sí, no, Y no. es un tipo que trabaja todo el día, Ujú, y estas universidades cobran eso, hombre, pues ujú. tampoco. O Sí, sea, no, es no, una no, cosa no, pues, que es eso. absurda. Y eso es solo la parte académica. O sea, Sí. solamente Ujú, dar clase. ujú, Los libros, la estadía, todo eso es otra cosa. ujú, Pero entonces, bueno, digamos que dándole este cierre, entonces mira, ahí se vuelven digamos, esas bases de los subsidiados, cómo se vuelven en ese apoyo de ese tema político para unos adoctrinadores en un sistema académico que viene fallido. Ya hemos visto videos, aquí tenemos uno de supergeografía haciendo preguntas en España, por ejemplo. Preguntas básicas en Estados Unidos, se le pregunta a todos esos niños que salen a protestar allá en Manhattan. Bueno, ¿cuánto es 3 por 3 por 3? 36. Pues una cosa absurda. Entonces, ¿no? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? 100. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, cerrando esto, Wallman, dándole este cierre, Wallman, para ti, ¿son estas universidades, instituciones de educación superior una estafa? Sí. Aunque es peor la estafa Yo, estatal, todo hay que decir. sí, 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 sí. obviamente. Eso sí Pero es un estamos hablando coladero. de sí, pero en las Ajá. instituciones académicas y en esto que es el tema que nos compete, si usted llegó hasta el final, la conclusión del tío Olman es sí, la conclusión del teacher es doble sí, Doble sí, vale. doble sí, Doble facha. doble Tenemos un facha se dio ganador. aquí. Y ya con esto entonces, tío Olman, dejamos al público para que se suscriba a Por nuestro favor, canal, no se nos está para olvidando. que le den un like, para que nos den, dele clic a ese like, eso ayuda bastante y sobre todo su comentario. Coméntenos aquí abajo, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿O a usted le parece pues que en este momento estamos una maravilla, esto es una panacea de lo que estamos viendo? Y si no, pues obviamente, por lo menos colóquenos ahí un saludo, ¿no? Salúdenos desde donde usted nos está viendo, donde nos está escuchando. Denos un saludito y muy importante, por favor, comparta este video para que le llegue a más personas y más personas, sobre todo bolcheviques, nos puedan atacar. Ujú. Y comente, y comente. Y A YouTube le gusta mucho que comente. exactamente, y a nosotros también, Mm. porque créanos que tenemos un equipo de trabajo gigante respondiendo. Familiares, por todos Familiares y lados. amigos, Ujú, unos conocidos por ahí, ujú. que dicen, venga, deme la clave, y yo le contesto por usted. Total. Volman, cuídate mucho, mantente en modo X y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, pues, See you maleducados. later, maleducados.